A ver, situémonos. Principios del siglo XIX. El Imperio Español es un gigante global, se extiende por todo el planeta. Y sin embargo, en cuestión de poquísimos meses, se encuentra luchando, literalmente, por su propia existencia. Y no solo contra un enemigo de fuera, ojo, sino contra sus propias divisiones internas. La pregunta es, ¿cómo pudo desmoronarse todo tan rápido? Vamos a desgranarlo. Esa es la gran pregunta, porque lo que vamos a contar no es solo una historia de batallas y de ejércitos. No, esto es un auténtico thriller político sobre cómo la decadencia interna, sumada a la manipulación externa, puede llevar a todo un imperio al borde del precipicio. Bueno, pues todo empieza con el rey Carlos IV, que sube al trono en 1788. ¿Y qué pasa justo un año después? ¡Boom! Estalla la Revolución Francesa, un acontecimiento que va a poner Europa patas arriba y que desde luego va a marcar por completo su reinado. La relación de España con la Francia revolucionaria era complicadísima. Después de un primer choque, el primer ministro Godoy toma una decisión que lo va a cambiar todo: firmar el Tratado de San Ildefonso en 1796. Y con esa firma, España no solo se convierte en aliada de Francia, sino que queda totalmente atada al destino de un Napoleón que por entonces parecía imparable. Claro, ser amigo de Francia en esa época significaba una cosa: ser enemigo de su gran rival, Gran Bretaña, la dueña absoluta de los mares. El conflicto era inevitable y para España las consecuencias iban a ser nefastas, con el desastre de la batalla de Trafalgar como punto culminante. Napoleón, que no podía vencer a los británicos por mar, ideó un plan B: asfixiarlos económicamente. Este bloqueo continental obligaba a toda Europa a cerrar sus puertos al comercio inglés. Pero siempre hay un pero. Hubo una nación que se negó en rotundo a obedecer: Portugal. Y esa negativa lo cambió absolutamente todo para España. Y aquí es donde la trama se retuerce. Napoleón le hace a España una propuesta que sobre el papel parece una oportunidad de oro, pero en realidad era una trampa diseñada a la perfección. Esta cita lo resume perfectamente. La duplicidad del plan era total. Oficialmente, el Tratado de Fontainebleau de 1807 solo daba permiso a las tropas francesas para cruzar España y así poder invadir Portugal. Pero el objetivo real, el que no salía en los papeles, era otro muy distinto. Es que el plan de Napoleón fue una genialidad, pura estrategia. Primero, te hago firmar un tratado para que me dejes pasar. Segundo, una vez tengo el permiso, muevo a mis ejércitos por tu territorio. Y tercero, y aquí está la clave, en lugar de solo cruzar, mis tropas se van quedando y ocupando puntos estratégicos por toda la península. El tratado no era más que un caballo de Troya. Y mientras Napoleón tejía su red desde fuera, por dentro, la propia monarquía española estaba implosionando. Una pelea familiar, una disputa amarguísima entre el rey y su propio hijo, le iba a servir a Napoleón la oportunidad en bandeja de plata. Cuando ya era más que evidente que la presencia francesa era una ocupación en toda regla, el ministro Godoy intentó una jugada a la desesperada: llevarse a la familia real lejos del peligro, hacia el sur, a Sevilla. Pero ya era demasiado tarde. Este intento de huida fue la gota que colmó el vaso. Los partidarios del príncipe heredero, Fernando, vieron ahí su momento. Supieron canalizar todo el pánico y el descontento popular contra Godoy para montar un motín y forzar un cambio de poder desde dentro. La presión del motín funciona. El rey Carlos IV abdica y su hijo se convierte en Fernando VII. Todo esto en medio de una crisis nacional sin precedentes y, no lo olvidemos, con un ejército extranjero ocupando el país. Era sin duda el peor momento posible para una crisis de sucesión. Napoleón, desde lejos, ve esta crisis familiar y no se lo puede ni creer. Llama a Carlos y a Fernando a la ciudad francesa de Bayona. La excusa, por supuesto, es que quiere mediar en su conflicto. Y ellos, de forma bastante ingenua, van. Y lo que pasa en Bayona es que es alucinante, una auténtica farsa. Napoleón obliga a Fernando VII a devolverle la corona a su padre, Carlos IV. Justo después, obliga a Carlos IV a cederle la corona a él, a Napoleón. Y finalmente, Napoleón coge la corona y se la entrega a su hermano, José Bonaparte. O sea, en cuestión de días, la corona española había pasado de la familia Borbón a la familia Bonaparte. Así de fácil. Con la familia real prácticamente secuestrada en Francia y un rey extranjero impuesto a la fuerza, el pueblo español se siente completamente abandonado. Y sin un gobierno que les dirija, deciden que ha llegado el momento de tomar las riendas de su propio destino. Esta fecha es un antes y un después. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levanta en armas contra el ejército de ocupación francés. Es la chispa que prende la mecha de la guerra. El levantamiento fue pura espontaneidad. El gobierno provisional que había no hacía absolutamente nada, estaba paralizado. Y cuando se corre el rumor de que los franceses se van a llevar al infante Francisco de Paula, el último miembro de la familia real que quedaba en Madrid, la gente estalla.
Civiles y algunos militares valientes, como los capitanes Daoiz y Velarde, se enfrentan a las tropas de élite francesas. La insurrección fue aplastada con una dureza terrible, pero su eco resonó por toda España. Porque la brutal represión en Madrid no sirvió para apagar la rebelión, sino todo lo contrario, la extendió como la pólvora. Este evento marca el inicio oficial de una guerra larguísima y muy sangrienta que duraría 6 años. El colapso total de la monarquía y el inicio de la guerra provocaron un enorme vacío de poder. Y en ese vacío nacieron dos gobiernos paralelos, dos Españas, con dos visiones completamente opuestas que lucharon por hacerse con el control del futuro del país. Y aquí vemos perfectamente ese choque de dos mundos. Por un lado, el gobierno oficial de José Bonaparte, que intentaba imponer reformas ilustradas desde arriba, apoyado por una minoría, los llamados afrancesados. Y por el otro, un poder totalmente nuevo, revolucionario, que surge directamente del pueblo, las juntas de defensa, que se organizan para resistir en nombre del rey ausente, Fernando VII. Las juntas fueron absolutamente clave en todo esto. Eran organismos improvisados, creados por la gente de la calle para defender su tierra y para gobernar. Y es curioso, porque aunque luchaban en nombre de un rey absolutista, en la práctica estaban sentando las bases de algo completamente nuevo, la soberanía nacional y un gobierno representativo moderno. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta fundamental que va mucho más allá de 1808 y que resuena la verdad hasta hoy. Cuando las instituciones se derrumban, cuando los líderes fallan, ¿quién tiene el poder de verdad? ¿De dónde surge la legitimidad para dirigir una nación? ¿Está en quienes ocupan un cargo o está en el pueblo al que, se supone, deben servir? Ahí queda la reflexión.